Pablo Iglesias aprovechó la sesión de control al gobierno del día de ayer para reflexionar desde la tribuna del Congreso sobre cuáles son, a su juicio, los fundamentos de la democracia, sobre qué es democracia a su entender. Ha planteado usted cuáles son los fundamentos de la democracia. Y creo que brinda usted una ocasión magnífica para que en esta Cámara debatamos sobre cuáles son los fundamentos de la democracia. Evidentemente, democracia es lo que en filosofía se llama un concepto esencialmente controvertido, es decir, un término sobre el que existe mucha controversia, muchas diferencias sobre cuál es su significado adecuado. Cada persona que da una definición cree que esa definición es la correcta, otras personas consideran que todas las definiciones son igualmente válidas y algunos también creen que todas las definiciones tienen parte de verdad, tienen parte de razón. Por tanto, sí, es un término sobre el que no existe acuerdo. Pero obviamente, si uno quiere avanzar hacia una definición, digámoslo así, inclusiva de democracia, propondrá definiciones generales dentro de las que quepan muchas formas distintas de ver la democracia. Si, en cambio, uno quiere avanzar hacia un término excluyente de democracia, propondrá definiciones muy restrictivas de democracia para que todos aquellos que no coincidan con ella sean calificados de antidemócratas. Personalmente, la definición de democracia que más me gusta es la definición bastante amplia, bastante genérica, que propone la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, y voy a leer textualmente. Democracia es un método de decisión grupal caracterizado, en algún estadio decisivo de esa decisión grupal, por una cierta clase de igualdad entre sus participantes. Esta definición, como vemos, permite abarcar muchas concepciones distintas e incluso rivales de democracia. Lo que en esencia está diciendo es, primero, democracia es un método de toma de decisiones grupal. Es un procedimiento para que un grupo compuesto por distintos individuos tome decisiones que afectan a todo el grupo. Segundo, ¿cuál es la característica esencial que ha de tener ese procedimiento de toma de decisiones para ser considerado democrático? Que establezca una cierta igualdad a la hora de tomar esas decisiones entre todos los miembros que componen ese grupo. Una forma, por ejemplo, muy clara, muy conocida de implementar la democracia es bajo el principio una persona, un voto. Todas las personas del grupo votan y su voto tiene el mismo valor a la hora de determinar cuál es la decisión que colectivamente se adopta. Pues bien, esta definición muy inclusiva de democracia permite que muchas personas distintas, muchas visiones distintas de democracia tengan cabida en ella y nos permite evitar calificar o descalificar a una persona de antidemócrata simplemente porque no coincida con nuestra visión, en muchos casos posiblemente reduccionista, de qué es democracia. Pues bien, vamos a escuchar cómo define Pablo Iglesias democracia para ver si coincide de alguna manera con esta o si, en cambio, está intentando diseñar, manufacturar una definición de democracia exclusiva que le permita tildar a todos sus adversarios políticos de antidemócratas. Mire, se los voy a tratar de explicar con toda la humildad. Los fundamentos de la democracia son las bases materiales que constituyen los derechos sociales. Lo que en esencia Pablo Iglesias nos está diciendo es que no existe democracia si no existe igualdad económica entre todos los ciudadanos, es decir, si no todos los ciudadanos tienen acceso exactamente a los mismos bienes y servicios y, como veremos luego, bienes y servicios provistos por el Estado. Es una definición de democracia muy excluyente que, sin embargo, podría tener cabida en la definición amplia, en la definición genérica que hemos ofrecido antes, pero evidentemente a costa de descalificar como no democráticas otras opciones políticas que no coincidan con esa visión tan reduccionista de qué es democracia. Porque en última instancia, y como ahora a continuación comprobaremos, Pablo Iglesias nos está diciendo que aquel que no es socialdemócrata, es decir, aquel que no es demócrata y que además cree que el Estado tiene que tener un papel muy intrusivo, muy directo, un papel muy importante a la hora de diseñar, de intervenir, de planificar las relaciones sociales y económicas dentro de una comunidad para buscar la igualdad material entre sus miembros, que esa persona que no es socialdemócrata no es demócrata.
Y evidentemente uno debería poder ser demócrata sin ser socialdemócrata, porque en caso contrario lo que nos está diciendo Pablo Iglesias es que todos aquellos que no están esencialmente de acuerdo con el programa electoral de Podemos no deberían tener cabida en la democracia española. Sigamos escuchando al líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno de España. La sanidad pública, por ejemplo, en cuyos profesionales descansa la oportunidad de toda la ciudadanía para tener una atención adecuada. Y usted sabe que si alguien ha socavado los elementos de ese fundamento democrático que es la sanidad pública, son sus socios o el partido del que ustedes son una escisión, con recortes en la sanidad pública y precarizando las condiciones de trabajo tanto de médicas como de enfermeros y de todos los profesionales sanitarios. Y sin embargo ustedes, en su programa electoral, defienden que hay que desmantelar la sanidad pública, acabando con la sanidad universal, introduciendo copagos y favoreciendo la sanidad privada. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque ustedes son un partido antidemócrata. Bueno, en esta intervención hay varias falacias, varias trampas que ya hemos tenido ocasión de desmontar en anteriores vídeos. Por un lado, los recortes en el sistema sanitario público que se implementaron desde 2011 ya han sido prácticamente revertidos en su totalidad. Segundo, no los implementó únicamente el Partido Popular, sino también, incluso en algunas comunidades como Andalucía, con mayor intensidad que en otras, como en Madrid, también los implementó el Partido Socialista, que es el socio de gobierno de ese señor que está hablando desde la tribuna, de Pablo Iglesias. A su vez, no es verdad que la sanidad pública sea la única forma de lograr el acceso universal a una sanidad de calidad. De hecho, muchos pensamos que existen formas muy superiores de garantizar la universalidad y la calidad de la atención sanitaria que no pasan, desde luego, por la sanidad pública. A su vez, introducir copagos en la sanidad pública, copagos que pueden estar graduados por el nivel de renta y que, por tanto, no tienen por qué afectar a las personas con rentas más bajas o no afectarlas de una manera crítica que les impida acceder a la atención sanitaria, como sucede en muchos países europeos, entre ellos los países nórdicos. Eso no va en detrimento del acceso universal a la sanidad. Pero al margen de todas estas trampas, de todos estos errores, lo que me interesa es el argumento de fondo. El argumento de fondo es, si usted no defiende ya no la sanidad universal, sino la sanidad pública, la sanidad provista directamente por el Estado a través de funcionarios contratados por el Estado, planificada por burócratas desde el Estado, usted no es demócrata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que desde una democracia no se puede defender la privatización del sistema sanitario? ¿No se puede defender un sistema sanitario basado, por ejemplo, en la provisión privada con garantías de acceso públicas? ¿No se puede defender un cheque sanitario para que el sistema sanitario sea privado, pero los ciudadanos puedan escoger qué proveedor privado de sanidad prefieren? ¿No se puede incluso defender la total privatización y liberalización de la sanidad sin garantías públicas y sin cheques sanitarios? Todo eso ha de estar vetado del debate democrático. Quienes defienden alguna de estas opciones, con argumentos razonables, claro, no son demócratas, están excluidos, insisto, del juego democrático. Alemania, que tiene un sistema de provisión privada de sanidad, pero con garantías estatales, no es una democracia. Corea del Sur, que tiene un sistema parecido al alemán, no es una democracia. Estados Unidos, que tiene un sistema privado de sanidad con muchos defectos, porque la regulación sanitaria en Estados Unidos es horrible y distorsiona el correcto funcionamiento del sistema, pero en todo caso, para lo que nos ocupa da igual. Estados Unidos no es una democracia. Es decir, Pablo Iglesias está diciendo: quien no comparta la visión del sistema sanitario público que yo tengo, no es demócrata. Uno de los fundamentos de la democracia, señoría, es la educación pública. La posibilidad de que un niño o una niña, independientemente de dónde haya nacido, independientemente de sus apellidos, pueda tener la mejor educación. He visto en Internet que usted estudió en el CEU, lo cual me parece muy bien, pero ahí no puede estudiar cualquiera. Hay mucha gente que nos está viendo que necesita
que haya una educación pública para poder estudiar. Y, sin embargo, ustedes se dedican a atacar y a censurar a los profesores y profesoras de la educación pública con propuestas tan deleznables, y perdone la dureza del calificativo, como el famoso PIN Abascal. O plantean sin pudor en su programa electoral que hay que desmantelar la educación pública y que hay que llevar a cabo un trasvase de recursos a la educación privada. De nuevo, en este vídeo, Iglesias comete varias trampas. Primero, sigue confundiendo provisión estatal con acceso universal a una educación de calidad. Lo que propone Vox es un sistema de cheques escolares, o al menos es lo que proponía en su momento. Es decir, que la provisión de educación sea privada, que los colegios sean privados, pero el Estado se encargue de garantizar, a través de un cheque, de una transferencia de dinero para poder pagar esas matrículas privadas, se encargue de garantizar el acceso universal a esos colegios privados que son escogidos libremente por los tutores legales de los menores. Ese sistema nos podrá gustar más o menos. A un socialdemócrata, evidentemente, no le gustará nada, porque preferirá que el Estado se encargue de controlar los contenidos del sistema de educación público, del sistema de educación estatal. Querrá que los profesores sean funcionarios en plantilla, que tengan una cierta adhesión, que sientan una cierta lealtad hacia el Estado, para que también esa adhesión y esa lealtad les sea adoctrinada a los alumnos desde los centros educativos. Y, en definitiva, preferirá la educación pública a la educación privada con garantía de acceso universal. Pero eso obviamente no significa que sin educación estatal no podamos tener educación privada con garantía de acceso universal, y además una educación de mucha más calidad, ajustada a las preferencias y a las necesidades individualizadas de cada menor en nuestro país. Son dos debates distintos, si nos gusta más un sistema o si nos gusta más el otro, pero desde luego ninguno de esos dos sistemas pone en cuestión el acceso universal a la educación. Del mismo modo, también es una trampa tratar de enfrentar el PIN parental con el acceso universal a la educación. El PIN parental no impide que los menores de renta baja acudan a una escuela pública, a una escuela concertada o a una escuela privada. Lo que impide, o lo que facilita más bien, es que los tutores legales de esos menores tutelen, controlen el tipo de conocimientos que el sistema educativo planificado por el Estado y desarrollado en muchos casos por burócratas estatales o por aquellos a los que los burócratas estatales contratan, puedan intentar adoctrinar a esos menores. De nuevo, nos gustará más o menos, o repudiaremos totalmente el PIN parental, pero es un debate totalmente distinto al de si los menores han de tener o no acceso universal a la educación, y sobre todo, es un debate distinto al de si uno es demócrata o no es demócrata. ¿Qué pasa? Que si uno defiende un sistema educativo privado, libre, en competencia, donde además los estudiantes o sus tutores legales puedan escoger sin ningún tipo de interferencia estatal dónde prefieren estudiar y qué prefieren estudiar, ¿esa persona no es demócrata? ¿O qué pasa? Incluso si alguien cree que no tiene que haber escuelas, o que al menos muchos padres han de tener la opción de educar a sus hijos en casa, el famoso homeschooling, ¿esa persona no es demócrata? Insisto, una cosa es que esas decisiones personales, esas preferencias personales, nos gusten más o nos gusten menos, las consideremos más acertadas o más desacertadas, pero que no me gusten las opciones, los votos que emite una persona, no significa que esa persona no sea demócrata. O en caso contrario estaríamos diciendo que tú solo eres demócrata si votas, si opinas lo mismo que yo. Le voy a hacer una cita literal de Rubén Manso, el gurú económico de su partido. No es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio, salvo 3 o 4. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar, sanidad o educación, puede ser el asegurador. ¿Sabe por qué ustedes piensan esto? Porque ustedes son un partido político antidemócrata. Lo único que queda claro con esa cita, que además suscribo plenamente, de Rubén Manso, ojalá, por cierto, Vox también la suscribiera, que no lo hace, lo único que queda claro de esa cita de Rubén Manso, decía, es que Rubén Manso no es
socialdemócrata. Pero no ser socialdemócrata no significa ser antidemócrata. En este caso, Pablo Iglesias no solo está excluyendo de la democracia a lo que él llama la extrema derecha, los nuevos fascistas. No, está excluyendo de la democracia a los liberales clásicos. Porque esa cita de Rubén Manso es una cita que entronca con el pensamiento liberal clásico. Es decir, que el Estado solo se tiene que ocupar de las funciones de seguridad interior y exterior, incluyendo entre ellas la justicia, y que para todo lo demás, como mucho, ha de tener un papel subsidiario a la hora de contribuir a que ciertas personas que no se puedan valer temporalmente por sí mismas no caigan en el desamparo. Pero nada más, no otros servicios que hoy presta el Estado porque vivimos en un mundo socialdemócrata. Pero que alguien no sea socialdemócrata, que alguien sea liberal clásico, no debería convertirle en antidemócrata, salvo que tengas una concepción de democracia tremendamente excluyente de todo aquel que no coincide con tu programa político. Un fundamento de la democracia, señoría, es la justicia fiscal. La existencia de un sistema fiscal progresivo y redistributivo que garantice que no solamente paga impuestos la clase trabajadora, los autónomos y la pequeña empresa. Aquí Pablo Iglesias podría tener algo de razón. Es verdad que si los miembros de un grupo toman decisiones de manera democrática, serán los miembros de ese grupo que han tomado esas decisiones los que deberán hacerse cargo del coste de esas decisiones. Por tanto, si por ejemplo hubiese algún rico que estuviese votando en las elecciones y sin embargo se escaqueara permanentemente de pagar impuestos, pues podríamos plantear que existe un cierto conflicto democrático. Es decir, una persona decide pero no se hace cargo de aquello que está decidiendo. Es decir, una persona decide pero no se hace cargo de su parte proporcional del coste de aquello que está decidiendo. Sin embargo, la falacia que está contenida en este argumento es que Pablo Iglesias equipara contribuir a los gastos de mantenimiento de la democracia y de la implementación de las decisiones que adopta la democracia, contribuir fiscalmente al mantenimiento de esos gastos con un sistema fiscal progresivo. Un sistema fiscal progresivo es un sistema fiscal en el que los tipos impositivos van escalando, van subiendo conforme aumenta la base imponible, ya sea el nivel de renta, ya sea el monto de gasto en consumo, ya sea la declaración patrimonial. Es decir, que los que ganan más, los que gastan más, los que tienen más, pagan un tipo impositivo superior a aquellos que ganan, gastan o tienen menos. Esa es una opción, desde luego, es una opción que además se entronca muy bien con las ideas socialdemócratas. Pero fijémonos que con un sistema fiscal proporcional, los ricos también pagan impuestos y también pagan más impuestos que los que no son ricos. Si, pongamos por caso, el tipo impositivo único es del 20%, una persona que gane 10.000 euros pagará en impuestos 2.000 euros y una persona que gane 100.000 euros pagará en impuestos 20.000 euros. 20.000 es más que 2.000. Por tanto, quien gana 100.000 ya paga más impuestos que quien gana 10.000. Lo que está diciendo Pablo Iglesias es que tienen que pagar proporcionalmente más. Que ese es otro debate. No entro aquí si deben o no deben. Lo que estoy diciendo es que ese debate, el de la progresividad, no tiene nada que ver con si uno es demócrata o si uno deja de ser demócrata. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Estonia, que tiene un tipo impositivo único en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre sociedades del 20%, ¿no es una democracia? ¿Y por qué no es una democracia? ¿Porque lo diga Iglesias? ¿Porque a Iglesias no le guste que haya un tipo impositivo único para la renta y para sociedades? Como digo, este debate no tiene nada que ver con que uno sea o deje de ser demócrata. Tendrá que ver, de nuevo, con que uno sea socialdemócrata o no lo sea, pero uno puede perfectamente defender un sistema fiscal proporcional. Tú pagas el mismo tipo impositivo con independencia de lo que ganes, porque si ganas más ya estarás pagando en términos absolutos más que si ganas menos, o si tienes más ya pagarás más que si tienes menos, sin que ello te descalifique de demócrata. Es decir, de defender un sistema de toma de decisiones colectivo donde todos los miembros de ese grupo que tomen decisiones compartan una cierta igualdad a la hora de tomar esas decisiones.
y que garantiza que la buena voluntad y que la solidaridad en una democracia avanzada no tiene que ver con el altruismo individual, sino que tiene que ver con un sistema fiscal que garantice que todo el mundo tiene que pagar lo que le corresponda. Esto lo extracto para que comprobemos el razonamiento totalmente circular, en definitiva vacío, del razonamiento de Iglesias. Ser demócrata es defender un sistema fiscal progresivo donde cada persona pague lo que le corresponda. ¿Y qué es aquello que le corresponde? Pues presuponemos que un sistema fiscal progresivo, porque en un sistema fiscal proporcional cada uno también paga lo que le corresponde según ese sistema fiscal proporcional. Si no fuera así, estaría cometiendo fraude fiscal. Pero claro, a Iglesias los sistemas fiscales proporcionales no le valen porque cada cual no paga lo que le corresponda. ¿Y quién decide qué le corresponde pagar a cada cual? Iglesias, no la democracia que escoge, por ejemplo en Estonia, un sistema fiscal proporcional. Por tanto, en última instancia, democracia para Iglesias es que la gente pague lo que él cree que tienen que pagar. Punto. Cualquier demócrata, cualquier patriota reconoce en este momento que es una desventaja para España estar a 5, 6 o 7 puntos de distancia en términos de justicia fiscal con los países de nuestro entorno. Cualquier demócrata, cualquier patriota reconocería que sería necesaria una tasa de reconstrucción para que los que más tienen tengan la oportunidad legal de ayudar a su patria y a su país para afrontar una crisis económica como esta. De nuevo, muchas trampas y muy burdas en unos pocos segundos de argumentación. Primero, uno puede democráticamente pensar que no es una desventaja que España tenga una presión fiscal 6 o 7 puntos inferior a la media de la eurozona. Uno podría decir qué suerte que tenemos, que pagamos menos impuestos y que en consecuencia vamos a ser capaces de atraer mucho más capital internacional, al menos según nuestro sistema fiscal, y eso facilitará la reconstrucción. Decir que cualquier demócrata apoyaría impuestos más altos para que el Estado pueda gastar más es decir que todo demócrata tiene que apoyar que la reconstrucción la dirija el Estado. ¿Y qué pasa? ¿Que democráticamente no podríamos escoger otra opción? ¿No podríamos incluso democráticamente escoger eliminar el impuesto sobre sociedades, aunque sea temporalmente, para conseguir atraer multitud de empresas? Eso no cabe en la democracia, no cabe en la concepción de democracia de Iglesias. Segundo, aunque creyéramos que hace falta pagar muchos más impuestos en este momento y cerrar y estrechar nuestra brecha de recaudación con Europa, no caigamos en la trampa de pensar, como dice Iglesias, que esa brecha de recaudación se debe a que los ricos españoles pagan menos impuestos que los ricos europeos. No, esa diferencia de recaudación, como ya hemos explicado muchas veces, se debe esencialmente a que las clases medias y las clases de rentas más bajas pagan menos impuestos que en otros países europeos. En otros países europeos donde, por ejemplo, el IVA está al 25%. Cuando Iglesias dice hemos de implantar un impuesto sobre las grandes fortunas para acercarnos a Europa, no nos está acercando a Europa. En Europa no existe en ningún país ese impuesto a las grandes fortunas. Por tanto, la diferencia no es esa. La diferencia son muchos más impuestos a las rentas más bajas. Y tercero, dice Iglesias que el impuesto a las grandes fortunas es necesario para que los que más tienen tengan la opción legal de contribuir más a su país. No, mire, la opción legal la tienen siempre disponible. Cualquier persona puede donar el dinero que considere oportuno a la hacienda pública. Cualquier persona puede efectuar donaciones al fisco si así lo considera oportuno. Lo que Iglesias llama opción legal a contribuir es obligación legal a contribuir. Una opción no es una obligación. Una opción es yo tengo derecho a decidir si contribuyo o si no contribuyo. Una obligación es tengo el deber de contribuir. ¿Por qué Iglesias llama a los deberes, a las obligaciones, derechos, opciones? Pues porque, en última instancia, lo que quiere terminar instalando en la opinión pública es que los mandatos, las órdenes que da él desde el gobierno, en realidad es lo que nosotros escogemos libremente hacer. No, es lo que usted nos obliga a que hagamos. Libremente nosotros no escogemos nada de ello. De hecho, si libremente escogiéramos hacer lo que usted quiere que hagamos, no necesitaría obligarnos a que lo hagamos.
nos obliga porque libremente escogeríamos otras cosas. Que quede muy clara esa diferencia entre derecho a escoger y obligación a escoger lo que a Iglesias le viene en gana. Sin embargo, ustedes plantean que hay que bajarle los impuestos a los ricos, agravando la brecha que tiene nuestro país en términos de justicia fiscal con Europa, despojando a nuestro país de sus ingresos y de los elementos fundamentales para construir las bases de la democracia y del estado del bienestar. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes, señorías, son un partido antidemócrata. Aquí creo que claramente se le ve el plumero a Iglesias. Es verdad que unos impuestos bajos no permiten costear un estado de bienestar mastodóntico como el que tenemos ahora. Y, por tanto, quien está a favor de impuestos muy bajos está en contra del estado de bienestar, lo que algunos pensamos que es el bienestar del Estado. Pero, cuidado, no está en contra de la democracia, salvo que Iglesias esté tramposamente equiparando democracia con estado de bienestar. Es decir, democracia, de nuevo, con socialdemocracia. Otro fundamento de la democracia y de la Constitución española, señora diputada, son las pensiones públicas. Lo dice el artículo 50 de la Constitución. Hubo una generación en este país que, jugándose la vida y la libertad para oponerse a todo lo que ustedes representan, que logró hacer que nuestro texto constitucional se incorporara al constitucionalismo democrático de posguerra e incluyera una protección a las pensiones. Bueno, esto es directamente falso. El sistema de pensiones público español se comienza a construir desde la dictadura franquista. En el año 1963 se aprueba la Ley de Bases de la Seguridad Social, que es el proyecto que comienza a edificar el sistema público de reparto de pensiones. Si razonáramos a la tramposa manera de Iglesias, diríamos que aquellos que defienden un sistema público de reparto están vinculados de alguna manera con la dictadura y son antidemócratas, porque ya lo hemos visto, el sistema franquista, la dictadura franquista, era la que promovía el sistema de pensiones público. Yo más bien creo que este ejemplo lo que pone de manifiesto es que son dos temas separados. ¿Una dictadura puede defender un sistema público de pensiones? Claro, y una democracia también. ¿Una dictadura puede defender un sistema privado de pensiones? Claro, y una democracia también. Por tanto, son problemas que habría que separar e intentar incluir, intentar mezclar, fusionar la idea de pensiones públicas con la idea de democracia, solo tiene como propósito excluir de la democracia a todos aquellos que no tengan un sistema de pensiones público. Sin embargo, ustedes plantean abiertamente que hay que desmantelar el sistema público de pensiones y sustituirlo por un sistema de pensiones privadas. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son un partido antidemócrata. Chile, a día de hoy, no es una democracia, según Pablo Iglesias, porque su sistema de pensiones es privado. Australia, cuyo pilar fundamental del sistema de pensiones es privado, tampoco es una democracia, según Pablo Iglesias. Suiza, cuyos dos pilares de tres fundamentales en el sistema de pensiones son privados, tampoco es una democracia para Pablo Iglesias. Es decir, todos los países que no tengan un sistema público prácticamente monopolístico, un sistema público que sea prioritario, preferencial y dominante en materia de pensiones, no son democracias. Y en cambio aquellas dictaduras que sí lo tienen, por ejemplo la tiranía cubana a día de hoy, están cercanas a la democracia por el hecho de incluir un sistema de pensiones público. Evidentemente no, son temas de nuevo que no tienen nada que ver. Otro fundamento de la democracia y de la Constitución es el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, lo dice el artículo 35. Sin embargo, qué curioso, ustedes han votado en contra de los ERTES, que están sirviendo para proteger a trabajadores y para proteger a empresarios. Han votado en contra de prohibir los despidos por causa del COVID-19. Han votado en contra de las ayudas a autónomos y a los trabajadores temporales. Han votado en contra de prohibir los despidos por enfermedad. Han votado en contra de todas las ayudas sociales. ¿Y saben por qué? Porque ustedes jamás van a defender el interés general, porque ustedes son un partido antidemócrata. La verdad es que no sé los motivos por los que Vox ha votado en contra de todas estas medidas, tampoco me interesan. Yo mismo habría votado en contra de muchas de ellas, ya sea porque no están bien orientadas desde mi punto de vista o porque son marcadamente insuficientes y habría que reemplazarlas por otras. Pero en este caso, de nuevo, me interesa
extractar, me interesa comentar la idea de que si no defiendes una legislación laboral y un sistema de transferencias públicas a los trabajadores como el que defiende Podemos, entonces no eres demócrata. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay ERTEs. La relación laboral cesa. En muchos otros países europeos, como ya se encargó de recordarnos la propia ministra de Trabajo, tampoco existe la figura de los ERTEs. ¿Significa esto que Estados Unidos y todos estos países europeos que no han implementado este sistema y que no tienen ninguna intención de implementarlo no son demócratas? Pero es que además este argumento que emplea Iglesias, si no defiendes una legislación laboral que facilite un empleo digno para los ciudadanos, no eres demócrata, es un argumento muy fácilmente reversible en contra de Iglesias y de los suyos. Por ejemplo, los que pensamos que el salario mínimo o salarios mínimos legales muy altos pueden generar desempleo, explicaremos parte del paro que existe en España por los altos salarios mínimos y por el sistema de negociación colectiva que también establece dentro de los convenios tablas salariales mínimas. ¿Podríamos decir que aquellos que defienden salarios mínimos y convenios colectivos con salarios muy altos que provocan paro desde nuestro punto de vista no son demócratas? No, creo que son dos temas que no tienen absolutamente nada que ver. Si uno cree que la actual legislación laboral española consolida una dualidad entre indefinidos y temporales que dificulta que los temporales puedan convertirse en indefinidos, que es la legislación que defiende Pablo Iglesias, Podemos y el PSOE, ¿eso significa que ni PSOE ni Podemos son demócratas porque están excluyendo a una parte de la población española de un puesto de trabajo digno y estable? No, simplemente están defendiendo lo que para mí y para muchísimos otros economistas es una política laboral equivocada, pero la defienden a través de procedimientos democráticos. Por tanto, serán demócratas. Serán demócratas generadores de pobreza, serán demócratas generadores de paro, serán demócratas generadores de subempleo, pero en todo caso demócratas. Un fundamento de la democracia y de la Constitución española, señoría, es el derecho a la seguridad social y a la suficiencia económica de los hogares. Lo dice el artículo 41 de la Constitución. En estos días hemos visto imágenes en el barrio de Aluche con colas de compatriotas que acudían al reparto de alimentos que hacía una asociación vecinal. Hay que felicitar a esa asociación vecinal, pero en una democracia avanzada, quien tiene la obligación de que nadie tenga que pasar la vergüenza de no poder alimentar a su familia y no poder llenar la nevera es el gobierno. Y ustedes llaman paguita al ingreso mínimo vital, después de que su presidente estuviera cobrando de la corrupta Esperanza Aguirre, cobrando de todos los ciudadanos españoles para montar chiringuitos contra la democracia española. Ustedes han tenido la indecencia de llamar parásitos a muchos ciudadanos españoles que tienen que sufrir la vergüenza de no poder llamar a fin de mes diciendo que el ingreso mínimo vital es una paguita. Y esa indecencia solo es propia de antidemócratas, señoría. Personalmente, la crítica que hace Vox al ingreso mínimo vital es una crítica que no me convence. El ingreso mínimo vital sería una de esas pocas políticas que tendría cierto encaje en un estado mínimo y subsidiario como el que planteaba Rubén Mansón minutos anteriores en la cita que ha recordado Pablo Iglesias. Al final se trataría de tener una sociedad libre, una sociedad donde el Estado no interfiriera en ninguna actividad privada, pero que sí proporcionara una red de seguridad de última instancia, en todo caso transitoria, probablemente reembolsable, siempre condicional, pero una red de seguridad de última instancia para permitir que aquellos que caigan no caigan del todo, sino que se puedan levantar. Por supuesto, este argumento también es susceptible de crítica, pero en todo caso, que Vox se oponga, a mi juicio, con malos argumentos al ingreso mínimo vital, no significa que Vox no sea demócrata. Hay muchísimos países, la inmensa mayoría de países en el mundo, no tienen ingreso mínimo vital. ¿Significa eso que no son democracias? Además, también sería tremendamente ingenuo desconocer el riesgo cierto de que un ingreso mínimo vital mal diseñado o instrumentado políticamente se convierta en una fórmula de generar redes clientelares. Poner de relieve ese peligro y oponerse al ingreso mínimo vital por considerar que ese peligro es muy relevante y que puede además desenfocar las prioridades políticas del gobierno en lugar de centrarse en políticas que incrementen las oportunidades del conjunto de los ciudadanos, que pase a dedicarse a
políticas que se dediquen únicamente a redistribuir la miseria, manteniendo las oportunidades muy constreñidas entre los ciudadanos, creo que es un argumento que se puede hacer de manera relativamente razonable y que es un argumento que hay que debatir y que nos llevaría, de hecho, a mejorar la configuración del ingreso mínimo vital. Pero, en todo caso, es un argumento que no tiene nada que ver con ser demócrata o con ser antidemócrata. Un fundamento de la democracia, señoría, es el derecho a la vivienda, lo dice el artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, ustedes han votado en contra de la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, han votado en contra de las moratorias hipotecarias, han votado en contra de las ayudas y las quitas al pago de alquileres, porque ustedes no están del lado de las familias españolas, ustedes no son patriotas, ustedes están del lado de los buitres y de los especuladores. Ustedes no son un partido español, son un partido de falsos arquitectos y de caraduras que firman proyectos irregulares para enriquecerse con la especulación inmobiliaria, al tiempo que se dedican a criminalizar a las familias pobres que tienen problemas para acceder a un derecho fundamental como la vivienda. Porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia. Desde la democracia se puede defender el derecho a la vivienda tal cual lo entiende Pablo Iglesias, que es básicamente cargarse el derecho de propiedad sobre la vivienda y que el Estado intervenga para redistribuir derechos habitacionales entre los españoles sobre un stock determinado de viviendas controladas por el Estado, o se puede defender también el derecho de propiedad. Y se puede defender que los ocupas, que los inquilinos que dejan de pagar un alquiler y que por tanto incumplen el contrato de arrendamiento, que los hipotecados que dejan de pagar la deuda con la que han adquirido una vivienda y que es una deuda que está colateralizada por esa vivienda, se puede defender que todas esas personas que están en esa situación se vean desahuciadas, se vean privadas de la vivienda que estaban utilizando. Los ocupas porque no era su vivienda, los inquilinos porque no es su vivienda y solo habían alquilado el uso de la misma mientras se siguiera pagando el arrendamiento, y los hipotecados porque han dado una vivienda en propiedad como garantía para un préstamo que han dejado de pagar. De nuevo, nos gustará más o menos esto, pero defender el derecho de propiedad no tiene absolutamente nada que ver con ser antidemócrata. La democracia, insisto, es perfectamente compatible con defender el derecho de propiedad. Quizá la socialdemocracia no. Quizá la socialdemocracia subordinará el derecho de propiedad a la voluntad redistributiva del burócrata, del político de turno, pero la democracia no necesariamente. Además, y de nuevo, también podríamos jugar al mismo juego que está planteando Pablo Iglesias. ¿Por qué el acceso a la vivienda de muchos españoles, ya sea en régimen de compraventa o en régimen de alquiler, se ve obstaculizado o se ve dificultado en situaciones, en contextos como el actual o el de hace unos años? Pues esencialmente porque la oferta de vivienda está políticamente contingentada. Por tanto, podríamos decir que todos aquellos políticos, todas aquellas personas, todos aquellos votantes que se oponen a la liberalización del suelo, a la liberalización de las trabas urbanísticas y que por tanto están reduciendo artificialmente la oferta de vivienda, encareciendo por tanto los precios de esa vivienda y por tanto dificultando el acceso a una vivienda de muchísimas personas, que todas esas personas no son demócratas. Que si no apoyas la liberalización del suelo, no eres demócrata. De nuevo, un demócrata puede defender un suelo liberalizado o un suelo hiperregulado e hipercontrolado por el burócrata y el político de turno. ¿Nos gustarán más o menos esas políticas? Unas generarán abundancia de vivienda, precios bajos y accesibilidad a la vivienda, y otras escasez y precios altos. Pero las dos se defenderán desde la democracia y, por tanto, siguiendo procedimientos democráticos. Un fundamento de la democracia española, señoría, es la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, ustedes en esta Cámara han votado en contra de las medidas extraordinarias contra la violencia machista durante esta emergencia y se dedican sistemáticamente a atacar al movimiento de las mujeres y a las mujeres que han hecho de la lucha por la igualdad uno de los patrimonios más hermosos de nuestra democracia. Y esto lo hacen ustedes porque son un partido antidemócrata. Aquí, de nuevo, lo que está diciendo Pablo Iglesias es que si no coincides con los planteamientos del feminismo colectivista actual, entonces no eres demócrata. Que aunque defiendas la estricta igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminación positiva, de privilegio, en definitiva, para unos o para otros, entonces
no eres demócrata si no coincides, insisto, con los planteamientos del feminismo colectivista. Un feminismo que no defiende la igualdad ante la ley, sino que defiende los privilegios de unos colectivos basados en la identidad sexual sobre otros colectivos. De nuevo, nos podrán gustar más o menos esas ideas, pero cabe defenderlas desde la democracia. Ambos planteamientos son compatibles con la democracia. Con la democracia liberal, solo el feminismo individualista, es decir, la defensa estricta de la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres sin ningún tipo de privilegio ni para unos ni para otros. Pero con otras democracias no liberales también sería compatible el feminismo colectivista por el que aboga, que defiende Pablo Iglesias y Podemos. Lo que no tiene sentido, de nuevo, es decir, que si no eres feminista colectivista, entonces no eres demócrata. Un fundamento de la democracia española, señoría, es el reconocimiento de la iniciativa pública en la economía. Lo dice el artículo 131 de la Constitución. Se ha demostrado a nivel mundial en estas semanas que solo desde el Estado y desde el sector público se puede dar una respuesta coordinada, planificada y contundente que garantice la protección del tejido productivo y de la seguridad de la gente en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, ustedes califican cualquier intento del Estado de cumplir su función institucional reglada por la Constitución de comunismo bolivariano. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia y de la Constitución española. Que una democracia no liberal habilita al gobierno, al Estado, a intervenir, incluso a nacionalizar empresas o a nacionalizar, a expropiar, a confiscar la propiedad de los ciudadanos. Sí, es decir, la democracia no es incompatible, por desgracia, con ese tipo de prácticas. La democracia liberal, sí. Una democracia, por ser liberal, no puede ir confiscando o expropiando la propiedad privada de otras personas. Pero otros tipos de democracia, más escoradas a la democracia socialista, permitirían confiscar, expropiar desde el Estado la propiedad de los ciudadanos. Yo no tildaré de antidemócrata a alguien que defienda expropiar o incluso confiscar desde el Estado, siempre y cuando utilice procedimientos democráticos para ello. Sin embargo, aquí Pablo Iglesias lo que está diciendo es: cualquiera que se oponga a un intervencionismo muy agresivo del Estado, incluso a la nacionalización, a la estatalización de sectores económicos, es antidemócrata. No, será demócrata liberal. Pero bueno, en todo caso, recordemos que esta es una trampa ya muy vieja de Pablo Iglesias. En el año 2013, en un debate de La Sexta Noche, dijo una de sus frases más famosas que han quedado para la posteridad. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. Eso es ser demócrata. Si estás en contra de que se expropie, aunque manifiestes esa opinión y esa oposición democráticamente, entonces, según Iglesias, no eres demócrata. Lo que quiere, por tanto, claramente, es excluir de la democracia a todos aquellos que no defienden ya no un modelo de Estado más o menos intervencionista, sino directamente un modelo de Estado socialista donde el poder público tenga la potestad para controlar toda la economía y, en definitiva, por tanto, toda la vida de los ciudadanos. Un fundamento de nuestra democracia, señoría, es la primacía del interés general sobre los intereses particulares. Lo dice el artículo 128 de la Constitución. Sin embargo, ustedes no pueden soportar que un miembro del Gobierno cite el artículo 128 de la Constitución. Y lo entiendo perfectamente, porque la tradición política que ustedes representan, la extrema derecha escindida del Partido Popular, son los que se opusieron a la Constitución del 78 precisamente porque contenía artículos patrióticos como el 128. Ustedes, señorías de Vox, representan lo contrario a los fundamentos de nuestra democracia y representan lo contrario a todos los consensos sociales que permitieron negociar una Constitución seguramente incompleta y mejorable, pero que hoy representa un instrumento fundamental para garantizar la vida de millones de ciudadanos. Primero, no existe nada parecido al interés general. Lo que existen son muchas visiones plurales de ese interés general. Cada persona tiene una idea de cómo debería ser la sociedad, de hacia dónde debería dirigirse la sociedad, pero la visión de una persona no tiene por qué coincidir con la visión de otra persona.
Justamente por eso la democracia se suele considerar un procedimiento para agregar visiones muy distintas y muy plurales del interés general y conformar algo así como el interés general democrático. Ahora bien, sabemos perfectamente, y este es un resultado económico-filosófico fundamental, que no existe ningún método de agregación de preferencias individuales en una preferencia social, en una preferencia colectiva, que sea objetivamente adecuado. Es decir, existen distintos métodos de agregación de preferencias individuales en una preferencia colectiva y según el método que escojamos para agregar esas preferencias individuales, el resultado colectivo será uno u otro. Esto es lo que técnicamente se conoce como teorema de la imposibilidad de Arrow. Por ejemplo, si adoptáramos en España el sistema electoral estadounidense, el resultado de las elecciones, con los mismos votos de los ciudadanos, sería muy diferente. Se parecería más a la configuración del Senado que a la del Congreso. ¿Significa eso que las preferencias de los españoles son distintas? No, las preferencias de los españoles las expresaron de manera incompleta e imperfecta, porque al final es una papeleta, pero las expresaron en el voto. Ahora, ¿cómo agregues los votos y traduzcas esa agregación de votos en una representatividad determinada? Es crucial para que esa representatividad sea una o sea otra. Por consiguiente, si no existe ningún método objetivo para agregar preferencias individuales en una preferencia colectiva, tampoco existe ninguna preferencia colectiva que sea objetiva. Todos los métodos de agregación de preferencias individuales en preferencias sociales son incompletos, son imperfectos. Y eso refuerza la idea de que no existe ningún concepto de interés general que sea indisputable. Los intereses generales, cuando alguien habla de interés general, en realidad está hablando de su visión personal del interés general. Y lo que intenta, por tanto, es imponer a los demás su visión personal de interés general, de bien común. Por eso, por cierto, el liberalismo defiende que en todo caso cabría interpretar el interés general como aquel marco institucional en el que se respeta y se permite que cada individuo persiga su concepción personal de interés general. Pero en todo caso, cuando Pablo Iglesias está intentando acusar a Vox de que ellos están en contra del interés general, lo que en realidad está diciendo es: ustedes están en contra de lo que yo creo que es el interés general, de lo que yo quiero que sea el interés general. Por tanto, están en contra del interés personal de Pablo Iglesias sobre el interés general, no del interés general. Vox también creerá que ellos están persiguiendo el interés general. Y por tanto, Pablo Iglesias no solo está intentando secuestrar la democracia, sino que también está intentando secuestrar, monopolizar la idea de interés general. Y por otro lado, uno puede estar en contra de la Constitución española, yo lo estoy, no me gusta nada o prácticamente nada la Constitución española, y sin embargo puede seguir siendo demócrata. Uno puede defender democráticamente otro tipo de constituciones. La Constitución es el resultado de un procedimiento democrático, pero de la misma forma que ese procedimiento democrático alumbró una Constitución, podría haber alumbrado otra. Y si tú defiendes que se alumbre una Constitución distinta a la que existe hoy, siempre y cuando lo defiendas democráticamente, serás demócrata. De hecho, ahora mismo Podemos únicamente está defendiendo la Constitución no porque le guste. Hace años la criticaban ferozmente. Está defendiendo la Constitución porque le parece que es instrumentalmente útil a su ideología. Si su ideología fuera muy opuesta a la Constitución o no tuviera encaje en la Constitución, Podemos no defendería ni muchísimo menos la Constitución española. Estaría cargando contra la Constitución española. Pero mientras cargaran en contra de ella por procedimientos democráticos, Podemos seguiría siendo demócrata. Otra cosa, claro, es que se salte los procedimientos democráticos e intente implantar una tiranía para imponer su ideología. Ahí claramente ya no sería demócrata. Las democracias avanzadas, señoría, se han construido históricamente en oposición a lo que representan el reaccionarismo y el fascismo. En oposición al fascismo y al comunismo, que parece que a Pablo Iglesias en este caso se le olvida. No olvidemos que el comunismo defiende, al menos instrumentalmente, la dictadura del proletariado. Y en la dictadura del proletariado no tenemos democracia
porque hay una parte, el proletariado, que se convierte en dictadura, en tiranía, y que impone su interés de clase, su voluntad de clase, si es que se puede llegar a algo así como voluntad de clase, sobre el resto de la población, incluyendo la población capitalista, que es expropiada por procedimientos democráticos o no democráticos, porque, de nuevo, el comunismo también defiende llegar a esa vía, a la dictadura del proletariado, por procedimientos no democráticos, por procedimientos revolucionarios e incluso mediante golpes de Estado. ¿Por qué Pablo Iglesias no incluye al comunismo dentro de las ideologías que son contrarias a la democracia, en tanto en cuanto el comunismo defiende la dictadura del proletariado? Porque en última instancia Iglesias piensa que la dictadura del proletariado es la auténtica democracia, pero eso es algo que propagandísticamente no puede decir ahora. Escuchémosle, sin embargo, que decía hace unos años. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Pero continuemos ya a punto de terminar con el discurso del vicepresidente del Gobierno de España. Todas las constituciones democráticas del mundo se han construido gracias a que hubo hombres y mujeres que arriesgaron su vida y a veces la dieron para enfrentar la tradición política que ustedes representan. Y tengo que decirles que su posición tiene todo el sentido del mundo, porque claro que es normal que ustedes, partido con algunos marqueses y algunos apellidos compuestos, el partido de algunos que se enriquecieron con el expolio a nuestro pueblo, que representó la dictadura franquista en nuestro país, que ustedes se opongan a la Constitución y a la democracia es lógico. Porque la democracia, señoría, es un movimiento histórico de los más para poner límites a los privilegios de los menos. Aristóteles pensaba que el buen gobierno democrático era aquel en el que todos participábamos de ese gobierno, pero todos buscábamos perseguir algo así como el interés general. Ya he dicho antes que el interés general como tal no existe, que como mucho nos podemos aproximar al interés general como un marco en el que cada cual pueda perseguir su propia concepción del interés particular y del interés general. Pero en todo caso, Aristóteles pensaba, como digo, que el buen gobierno democrático era aquel en el que todos gobernábamos pensando en el bien común, en el interés general, y el mal gobierno democrático, al que él llamaba populismo, era aquel en el que la muchedumbre imponía sus intereses personales, sus intereses particulares, simplemente porque eran muchos. Como al ser muchos podemos tomar el control sobre los que son menos, entonces tomamos ese control y nos aprovechamos y nos imponemos sobre los que son menos. La democracia, desde luego, puede degenerar en esto. La democracia puede degenerar, como ya sabía Alexis de Tocqueville, en la tiranía de la mayoría. Un grupo mayoritario se coaliga para arramblar, para laminar a las minorías, simplemente porque la democracia les autoriza, en tanto son más, a aplastar a esas minorías. Y por eso la democracia, para que sea funcional, necesita ser acompañada de limitaciones a aquello que la mayoría les puede hacer a la minoría. Esas democracias limitadas, esas democracias donde se protege la libertad individual del capricho de la arbitrariedad de las mayorías, del capricho de la arbitrariedad de las muchedumbres, de las masas, son las democracias liberales, lo que Aristóteles llamaba repúblicas. Pues bien, Pablo Iglesias claramente está a favor de democracias populistas, está a favor de tiranías de la mayoría, de la dictadura del proletariado tal cual la había defendido antes. Y efectivamente, no hay mayor amenaza a la democracia que ustedes, porque la democracia es la mayor amenaza para ustedes, señoría. En este discurso, en esta locución, Pablo Iglesias ha demostrado tener un concepto muy reduccionista y muy excluyente de democracia. En principio, como discusión doctrinal, tampoco pasaría nada porque ello fuera así.
Pablo Iglesias cree que la auténtica democracia, como hemos escuchado antes, es la dictadura del proletariado, es decir, una sociedad donde no existen diferencias de clase, tal cual las conceptualiza él mismo, y donde el Estado interviene activamente, aún cercenando la libertad de las personas, para garantizar que esas diferencias de clase no resurjan. En última instancia, por tanto, para Iglesias la democracia es igualdad material, con independencia de cuál sea el procedimiento institucional por el que se implemente esa igualdad material. Como digo, podría ser un debate doctrinal, interesante, pero no saldría de ahí, no saldría de un debate doctrinal. Lo problemático en este caso es que quien está formulando estas acusaciones, quien está pronunciando este discurso desde la tribuna del Congreso, es el vicepresidente del Gobierno. Y el vicepresidente del Gobierno está, por tanto, defendiendo una visión de la democracia que excluye de la democracia a prácticamente todos los que no piensan como él. Si no defiendes el programa electoral de Podemos, simplemente no eres demócrata. Y de nuevo, uno podría tratar de manipular, de tergiversar la definición de democracia para llegar a esa conclusión. Pero lo peligroso es que, repito, lo está haciendo el vicepresidente del Gobierno. Y el paso siguiente a calificar a un determinado partido político o a unas determinadas ideas políticas de antidemocráticas es propugnar la prohibición, la censura, la ilegalización de esas ideas, aun cuando se defiendan a través de cauces democráticos. Y por tanto, el terreno que está abonando Pablo Iglesias es el terreno de la tiranía. No es el terreno de la democracia, no es el terreno de la pluralidad de ideas democráticas, es el terreno del monopolio estatal de sus ideas, de la persecución de ideas que, incluso respetando los cauces democráticos, no coincidan con el programa electoral de Podemos, es decir, en última instancia, con su voluntad, con sus ideas, con sus valores, con sus caprichos. Y por tanto, quien en todo caso no sería demócrata es Pablo Iglesias. Al pretender secuestrar ideológica y sobre todo políticamente la democracia, lo que estás haciendo en última instancia es cargándote esa democracia.